¿Sabes qué tienes después de 10 años? Un cuento. No he ahorrado por esto, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, puntos suspensivos, un cuento. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que ser una emergencia de vida o muerte, un drama para que tú te ganes 500.000. Sí. 10 años pasan en un instante. 10 años en los que hemos ganado dinero, hemos trabajado duro y no sabemos en dónde está el dinero. Angie nos cuenta cómo, como inmigrante trabajando muy duro, se le desapareció el dinero, pero lo mejor es cómo ahora puede hacer cambios que la van a ayudar a lograr lo que ella quiere y se merece en su vida. Porque en últimas, no es trabajar duro, no es ganar dinero. Lo que hagas con tu tiempo y tu dinero, lo que va a hacer la diferencia. Este episodio está increíble. Bueno, estamos en Buenos Aires. ¿Y Angie es mesera también? Sí, señor. Sí, me dedico a la gastronomía hace casi 10 años. Genial. ¿Y cuánto llevas viviendo aquí en Argentina? 10 años. 10 años. Bueno, ¿tienes bienes raíces? Actualmente no. ¿Tienes ahorros? No. Ajá. 10 años. ¿Y has trabajado duro esos 10 años? Sí. ¿Y qué se ha hecho la platica? Viajar. Como me vine a estudiar acá a Argentina, saqué un préstamo en el banco para poderme venir a Argentina. Y bueno, nada, mi primer dinero empezó a irse para Colombia para poder pagar ese préstamo que hice en el banco. Y ya después, bueno, vivienda, porque obviamente al principio es difícil mientras uno se acomoda económicamente. Y bueno, nada, ya después en viajes para ir a visitar a mi familia. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 32. Ok. Bueno, 32 años y 10 años trabajando. ¿Y entonces no tienes ahorros? No. Bueno, ¿cuánto ganas? Actualmente gano más o menos 100.000 pesos. 100.000 pesos. ¿Cuántos son tus gastos mensuales? O sea, ¿cuánto gastas en renta? En renta, como los divido con mi pareja, más o menos como 45.000 pesos. Muy bien. Wow, la mitad de tus ingresos en renta. Sí, es muy costoso vivir acá. En comida. Y en comida aproximadamente 30.000. ¿Qué más? Bueno, esos serían como los gastos básicos, servicios, más o menos 5.000 pesos. Ajá. Y digamos que serían como lo básico, sin contar salidas, por ejemplo. ¿Cuántas salidas? Que si uno hace por ahí unas 4 salidas al mes, aproximadamente serían como 20.000 pesos. Wow. ¿Qué más? Y por ahora eso. ¿Y la ropa? No, la verdad no trato de consumir mucho. Pero ¿cuánto al año? Y al año la verdad no. Hago un ahorro, sí. O sea, sí hago un ahorro para cuando viajo a Colombia. Me compro la ropa en Colombia. ¿Cuánto gastas? ¿Cada cuánto vas a Colombia? Y a Colombia voy por ahí cada 2, 3 años. ¿Cuántos pesos argentinos gastas yendo a Colombia, incluidos los tiquetes aéreos? La última vez que fui, que fue este año, me gasté 7 millones colombianos. Ajá. Y bueno, de ahí no ahorré nada porque, bueno, quería ayudarles a mis papás también. ¿Y le ayudas a tu familia acá? Sí, ¿Cuándo? Cuando puedo. Y más o menos, no es que me envíe mucho, pero por ahí, no sé, 20.000 pesos, que no es mucho. Pero 20.000 no siempre, pesos. no cada mes. No siempre, cuando puedo. ¿Cada cuánto? Y por ahí cada 2 meses. O sea, 10.000 para la familia. Sí. Cada 2 años, ¿no? Sí, cada 2 o 3 años. Dividido 24 son 21.000 para vacaciones. O sea, aquí van 45, 75, 80, 100, 110, 131.000. Y ganas 100.000. ¿Y sí. cuánto ganas de propinas? Y es doble el sueldo. 100. Serían más o menos 100.000. O sea, te quedan 70.000, teóricamente. Teóricamente, porque no tienes nada de ahorro. ¿Qué se hace en 70.000? Sí, pues actualmente también te cuento, como estaba estudiando, no tenía tiempo como para trabajar y duré como un tiempo también sin trabajar, por eso no hay ahorros. ¿Y qué estudias? Pero estudié para sommelier.
Sommeliers son las personas expertas en vinos, ¿no? Sí, señor. Okay. Y bueno, para eso también tienes otro gasto porque tienes que ir más o menos a buenos lugares para estar probando comida, para estar actualizado, probando vinos y bueno. Pero ya sé. terminaste eso. Ya lo terminé. Ok, entonces ahorita ganas 200, te quedan 70. ¿Hace cuánto te quedan 70? Hasta ahora me van a quedar 70 porque entré a un nuevo proyecto y digamos, como aquí la fluctuación es tan variable, antes estaba ganando menos, o sea, todavía no estaba recibiendo propinas, hasta ahora voy a empezar a recibir las propinas. Ok, entonces te van a quedar 70. Entonces, tú no llevas tu presupuesto en detalle. A veces cuando tengo el tiempo trato de hacer, entonces no. pero siempre constante no. Listo, ¿qué tan importante? Si llevas 10 años, no tienes ningún activo, no tienes ahorros, ¿qué tan importante es hacer tu presupuesto? Para mí sí es importante porque a veces es como para llegar tengo que... Porque ¿cómo vas a crecer financieramente de esa manera? ¿Te das cuenta? Sí. Porque te das cuenta, mira, te voy a decir, ¿sabes qué tienes después de 10 años? Un cuento. No he ahorrado por esto, por lo otro, por lo otro, puntos suspensivos, un cuento. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tú te hubieras comprometido realmente a ahorrar, hubieras ahorrado. Sí, también. Si te hubieras comprometido a comprar un apartamento, ¿lo hubieras comprado? También, seguramente. Mira cómo se te abren los ojitos. O de pronto ir ahorrando. No. Si tú te hubieras comprometido en 10 años a comprar un apartamento, ¿lo hubieras comprado? Sí, pero hubiera tenido que dejar de hacer otras cosas. Obvio. pero no estarías quebrada, requebrada, ¿o no? ¿Te das cuenta? Sí. Porque en última, ¿de qué sirve que trabajes si no tienes nada? Te das cuenta que esos 10 años pasaron en 5 minutos. Sí. Y te voy a decir, yo que soy viejo, entre más, los siguientes 10 años pasan en 4. Los siguientes pasan en 3. ¿De acuerdo? Entonces el punto es, ¿qué pasaría si tú te comprometes primero a hacer un presupuesto? ¿Lo podrías hacer? Claro. Listo. Lo segundo, a ponerte un presupuesto de ahorro. Que puedes empezar ahorita con 70,000, ¿de acuerdo? Y lo tercero es, ¿qué tal si tú te comprometes a, en vez de ganar 200,000 al mes, a ganar 500,000 al mes? Y tendría que tener un segundo trabajo. No sé, pero está joven. Sí, pero digamos en gastronomía es muy difícil porque te absorbe mucho. Bueno, no me digas los problemas. Dime cómo podrías ganarte tú 500. ¿Entiendes? Porque sí. Problema porque mi tía me enfermó, porque pues, venga... Bueno, haciendo eventos, si me da el tiempo. No me importa. O sea, yo no sé, yo te estoy diciendo, ¿entiendes? Siempre hay razón para no hacerlo. Pero cuando tú decides hacerlo, lo haces. Entonces... ¿podrías comprometerte, Angie, a ganar 500,000 pesos mensuales? No creo. No. ¿Sabes por qué no? Porque no me dan los gastos. No. Porque no crees. Dice Henry Ford, si tú crees que algo lo puedes hacer o que no lo puedes hacer, tienes toda la razón. ¿Sí? Si a ti te dijeran, no, es que un ser muy querido tuyo necesita esto y necesitas que te ganes 500,000 pesos mensuales en una forma honrada y que no hagas nada en contra de ti misma, los dejaría, que se muera porque no creo que pueda conseguir esa plata. No, haría todo lo posible por llegar. ¿Y lo lograrías? Claro, si uno se lo propone, sí. ¿Sí? ¿Quién se lo propone? Y pues yo. Entonces una pregunta, ¿tendría que ser una emergencia de vida o muerte o un drama para que tú te ganes 500,000? Sí. ¿Tendría que ser eso? Sí. ¿Y por qué no usas esa misma inteligencia para crear en vez de para reaccionar? ¿Te das cuenta? No, necesito que la vida me dé 3 palazos para que yo me mueva. ¿Entiendes? Sí. Porque si no, yo soy capaz de hacerlo para otros y en una emergencia, pero para mí no, porque para los demás soy extraordinaria, pero para mí soy muy mediocre. Y bueno, me pone eso nerviosa porque me pongo a pensar en gastos y bueno, nada, a veces es como si uno puede ¿Sí quién? tener algo para ahorrar, obviamente que lo ahorro,
porque si no, si no ahorrara no podría viajar. Esa es la forma de pobre de pensar. Okay. Es porque el pobre ahorra de lo que le sobra. El rico tiene un presupuesto de ahorro que es más importante que los gastos. Okay. Entonces yo tengo un presupuesto de ahorro y de ahí ajusto mis gastos. Entonces yo te pregunto, ¿quieres seguir siendo pobre o quieres cambiar? No, obviamente quiero cambiar. Entonces, perfecto. Entonces podrías comprometerte a buscar la forma de ganar 500,000 pesos mensuales. Después de toda esa explicación, claro. ¿Y podrías hacerlo? Sí, si me pongo la meta, sí. Exacto, puede que ahorita no sepas, pero si tú te comprometes a buscar la forma de hacerlo, tienes conocimientos suficientes, contactos, credibilidad, recursividad, inteligencia para hacerlo, fuerza, todo lo puedes hacer. Juventud. Todavía. Exactamente. Sí. Y con eso, si tú haces eso y tú ahorras 400,000 pesos al mes, 4,800 al año, ¿qué tal eso? Está perfecto. ¿Podrías comprar un apartamento? ¿Podrías dar la cuota inicial? Sí, podría ser. ¿Te gustaría? Obvio. ¿Lo vas a hacer? ¿Ahora es fácil? No. No. Pero has hecho muchas cosas difíciles, ¿de acuerdo? Pero para otros. Ahora puedes cambiar tu vida y tomar el control de tu vida financiera. Sí, claro que sí. ¿Haría diferencia en tu vida? Claro que sí. ¿Lo vas a hacer? Obvio que sí. ¿Qué aprendiste hoy? Nada, tengo que organizarme con mis gastos. ¿Qué más? Es eso. No pensar tanto en los demás y pensar un poco más en mis finanzas. Ajá. Y bueno, es como esa la enseñanza. Que tengo que ser menos pesimista y también como enfocarme en que puedo llegar a tener algo más. Bueno, genial. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira lo que tú puedes hacer con tu vida. Cómo puedes cambiar en un instante la forma de manejar tu dinero para que se vea, para que al final esos frutos no desaparezcan, sino te ayuden a crear la base, los cimientos necesarios para que tú transformes la vida financiera como tú quieres y tú logres los ingresos pasivos que te mereces después de años de trabajo arduo.